El tema del paradero de Cristo durante los 3 días entre su muerte y su resurrección es un tema muy tratado por los teólogos. Un pasaje clave en la discusión sobre dónde estuvo Jesús durante su muerte y su resurrección es 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cuando Jesús fue crucificado, su carne murió, pero su espíritu permaneció vivo. El cuerpo de Jesús estaba en el sepulcro, pero su espíritu, habiendo partido en el momento de su muerte, como nos aclara el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Cuando Jesús entregó su espíritu, estuvo en otro lugar durante estos 3 días. Pedro da un poco de información específica sobre lo que sucedió en estos 3 días, entre la muerte de Jesús y la resurrección. De acuerdo con Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, Jesús hizo una proclamación especial a los espíritus encarcelados. Ahora bien, las preguntas que surgen son las siguientes. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? ¿Y cuál fue el mensaje que Jesús le dio a estos espíritus? Para dar respuesta a nuestras interrogantes, escuchemos al pastor John MacArthur, quien brinda una explicación a este tema. ¿A dónde fue Cristo entre su muerte y su resurrección? Paraíso, el Seol y la muerte, Tricia. Esa es una buena pregunta. ¿A dónde fue? Bueno, esencialmente, Él fue a 2 lugares. Su cuerpo estuvo en la cruz y después en la tumba. Entonces su cuerpo, sabemos exactamente en dónde estaba. En la cruz fue quitado y fue envuelto y colocado en la tumba. ¿Pero dónde estaba Él? Él no estaba muerto, Él estaba vivo, Él está vivo. 2 cosas sucedieron. Él se apareció en el infierno. Sabemos eso, porque Él proclamó su triunfo sobre los demonios que estaban con una fiesta. Satanás pensó que había ganado los demonios en el infierno. Pensaron que Él había derrotado al Hijo de Dios. Él invadió la celebración en el infierno y Él triunfó sobre ellos. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Entonces Él se apareció y pronunció su victoria sobre las huestes del infierno. Qué realidad tan sorprendente debió haber sido esa. Y después, en segundo lugar, sabemos que Él fue al cielo. ¿Cómo sabemos eso? Porque Él le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, el día mismo en el que Él murió, Él estuvo en el paraíso. ¿Y dónde está el paraíso? Ese es simplemente el término para hablar del cielo. Él estuvo con ese ladrón también en el cielo. Entonces, esas horas, mientras que su cuerpo estuvo muerto, Él anunció su triunfo en el infierno y se reunió con ese ladrón en el cielo. Esos son mencionados de manera específica en la palabra de Dios. Él es tanto el Señor del cielo como el Señor del infierno. Después de haber escuchado la explicación del pastor John MacArthur, nos trae más luz a nuestras preguntas. Ahora escuchemos al pastor Josías Grauman, quien aporta más información a este tema. Pero sí, hay unos demonios que pecaron en Génesis 6 y otra vez conectado en el contexto con Noé. Tenemos otra mención en Judas, versículo 6. Dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y pecaron como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos demonios, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, Pedro y Judas argumentan de que en la misma manera que los hombres cometieron homosexualidad, ahí en Génesis, hubo ángeles, demonios, que pecaron contra la naturaleza
y buscaron tener relaciones con humanos, con las hijas de los hombres. Entonces, con todo eso en mente, podemos ahora regresar a 1 Pedro 3, 19 y ver el punto de que después de la muerte de Jesucristo, Cristo fue y anunció algo a los espíritus encarcelados. Y uno tiene que tomar una pausa y pensar en la lógica. ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo acá? Bueno, en Génesis 6 hubo unos demonios que pecaron, que intentaron arruinar el plan de Dios en la redención. Y Dios los juzga, Dios los mete en una prisión. Y por miles de años no saben nada, están encarcelados. Y entonces Jesucristo, después de morir en la cruz, antes de llegar al cielo a su Padre, pasa por el abismo, pasa por esa prisión y anuncia su victoria a esos demonios, diciendo: gané, lo que ustedes intentaron hacer falló, yo cumplí con mi propósito, yo salvé a mis suyos, a mis hijos. La victoria de Cristo es algo que toda criatura debe saber. Y eso es una gran lección también para nosotros. Todo el mundo, toda criatura, todo nombre bajo el cielo necesita escuchar de que Cristo ganó sobre la muerte, Cristo ganó sobre el pecado y en su nombre nosotros podemos recibir salvación. Qué bueno es saber que nuestro Salvador ha obtenido la victoria. En la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 15, nos dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo fue exhibido públicamente como nuestra propiciación y su muerte en el Calvario provocó la derrota pública de Satanás. El triunfo de Cristo sobre el diablo y sus ángeles fue a través de la cruz, donde Él llevó nuestros pecados, sufrió en nuestro lugar y canceló el acta de decretos que estaba contra nosotros. La remoción del pecado puso fin a la muerte y al poder del diablo de infringirla.